de hoy. Hola, profesor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Hola, déjame comenzar el curso. Bueno, les doy la bienvenida eh, a esta nueva lección. La idea es que continuemos con los temas que habíamos estado considerando las sesiones anteriores. Eh, Voy a compartirles pantalla por eso, pero por supuesto, si ustedes quieren hacer alguna pregunta en particular sobre algún tema que les ha quedado pendiente, como ha hecho Jorge ahora, se puede hacer. ¿Cuál es tu pregunta? Ya, hola, disculpe. Em, es que tengo una duda respecto a la prueba que está fijada para la próxima semana. Ujú. Eh, la materia a estudiar sería lo que hemos visto en clase hasta ahora, más los textos, Hasta el más día lunes. Va a hasta ser el hasta el día lunes. lunes más los textos. Va a ser una prueba. Les voy a mandar después la información, pero va a ser una prueba de carácter asincrónico. Ustedes van a tener 24 horas para contestarla desde el momento que quede abierto y va a quedar abierto desde la hora de clase, o sea, las 14 horas del día miércoles 7 de abril. Y van a tener tiempo hasta las 14 horas del jueves 8 de abril. Y van a hacer preguntas con cuaderno abierto y con libros abiertos, lo cual va a presuponer que ustedes han comprendido los temas centrales, o sea, no se confíen, no piensen que van a llegar ahí el momento y ahí mismo van a comenzar a leer los textos y se los va a ocurrir cómo contestar. La idea es que tienen que llevar con el asunto estudiado, pero van a hacer preguntas que van a requerir cierta elaboración de parte de ustedes. O sea, presuponen la comprensión de la materia, pero al mismo tiempo van a requerir que ustedes efectúen una cierta desarrollo reflexivo acerca de aspectos de la materia en relación a algún problema que les voy a estar planteando. Lo que, o sea, viendo la experiencia del año pasado, que hubo que hacerlo así, ¿ya? Normalmente lo que yo les coloco es que les pongo algún texto, por ejemplo. No siempre es así, ¿ah? Pero muchas veces es así. Les coloco algún texto en donde se presenta una posición filosófica de algún tipo, y yo les pregunto en relación a esta posición filosófica que está presentada en el texto, ¿no? Que puede ser una cita de algún autor clásico o qué sé yo, conocido, o puede ser un texto que yo invento, he hecho las dos cosas. Más o menos esa es la estrategia, y no, todavía no lo tengo, no he hecho la prueba naturalmente la próxima semana, pero eh, lo usual es que tiene dos partes, las dos partes se le asigna el mismo puntaje, 3 puntos más un punto base, y en cada parte hay, no sé, perdón, dos o tres preguntas, entonces cada pregunta vale, no sé, 1,5 puntos o 1 punto. Ese es más o menos el esquema general de la prueba. Ya, perfecto. Gracias. Bien, bueno, entonces vamos a continuar con los temas que estábamos tratando la última sesión, en donde ustedes recordarán que lo que estábamos discutiendo era la concepción de Quine o Quiniana acerca de la tarea que debe realizar la ontología. O sea, Quine propone una metodología para abordar los problemas metafísicos que se conoce como el método del compromiso ontológico, expresión que ustedes van a ver utilizada en muchísimos contextos, y fin, que se ha convertido en una suerte de parte de la jerga filosófica, ¿no? Indicar que hay o no un compromiso ontológico en cierto contexto. Bueno, ¿en qué consiste este método? Aunque lo explicamos la sesión pasada, pero déjenme recapitular este punto. La idea es que, uno, hay ciertas teorías que nosotros estimamos bien justificadas. Ahora, ¿en qué consiste que estén bien justificadas? Bueno, lo que sea, digamos, tenemos suficiente evidencia experimental, hay, en fin, teorías que tienen un gran éxito predictivo, en fin, lo que sea. Tenemos ciertas teorías que estimamos muy bien justificadas, ¿no? Esas teorías son teorías que aparentemente están diciendo que hay ciertas cosas que existen, ¿no? Ahora, eso nosotros lo podemos saber si es que nosotros
usando la jerga lógica, regimentamos o formalizamos esas teorías en lógica de primer orden, que es lógica en donde ponemos de relieve la estructura cuantificacional del discurso. Sé que estas expresiones que indico aquí pueden sonar un poco esotéricas, pero básicamente la idea es que un enunciado va a contener, qué sé yo, una teoría va a contener un montón de enunciados del tipo todo gato es un mamífero, o qué sé yo, hay gatos en Sumatra, o sí, digamos, ¿no? Los mamíferos son vertebrados, etcétera, etcétera. Y todos estos enunciados son enunciados que están efectuando cuantificaciones, o sea, habla sobre todos los objetos de cierto dominio o habla sobre algunos objetos del dominio, pero en cualquiera de los casos están presuponiendo que hay un dominio de cosas que son, tales que, bueno, si cumple ciertas condiciones, tienen que cumplir otras. Por ejemplo, si yo digo todos los gatos son mamíferos, la idea sería, mira, cuando consideramos el dominio de todas las cosas que existen o que son, si alguna de estas cosas que existen es un gato, entonces esa cosa, que es un gato, también tiene que ser un mamífero. Eso es lo que estamos anunciando, ¿no? Si yo digo, hay gatos en Sumatra, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que hay al menos un objeto, puede ser más de uno naturalmente, pero por lo menos un objeto del dominio de cosas existentes que está localizado en Sumatra y que es gato, ¿de acuerdo? Etcétera, ¿no? Cualquier teoría puede ser formalizada o regimentada de manera que se ponga de relieve cuál es su estructura cuantificacional. Voy a insistirle, aunque la terminología que estoy usando de entrada pueda sonar como, en fin, esotérica, como que como un mago que dice, y ahora voy a hacer un hechizo, abracadabra, pata de cálice. No, no es eso, son cosas bien obvias lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que cualquier teoría está presuponiendo que hay ciertas cosas, cosas que satisfacen ciertas descripciones que son las que da la teoría. Si la teoría es verdadera, es que las cosas satisfacen lo que la teoría dice de esas cosas. ¿Okay? Bueno, entonces, el método del compromiso ontológico consiste en que cualquier filósofo está comprometido así como comprometido, como si yo firmo un pagaré, por ejemplo, bueno, yo tengo una obligación de pagar cierta deuda que he contraído al firmar el pagaré. Bueno, de una manera semejante, aquí la idea es que un filósofo que cree que ciertas teorías son verdaderas, o por lo menos cree que están muy bien justificadas, bueno, ese filósofo, si es consistente, si es coherente consigo mismo, debe también aceptar que el mundo está, entre comillas, poblado de una cierta manera, a saber cómo, de la manera en que la teoría dice que lo está. Ese es el compromiso ontológico, ¿no? Ahora, ven ustedes que es una metodología que parece súper, por decirlo así, limpia, ¿de acuerdo? O sea, aquí no estamos haciendo especulaciones metafísicas, esto no es el saber absoluto de Hegel, o en fin, una cosa en donde estamos usando una jerga. No, no, simplemente estamos diciendo, mira, si tú crees que la zoología acerca de los gatos es una teoría que está bien justificada, entonces, viejo, tienes un compromiso ontológico con los gatos, ¿de acuerdo? Si tú piensas que la mecánica cuántica es una teoría que está bien justificada, eh, entonces tú tienes un compromiso ontológico con las entidades que son postuladas por la mecánica cuántica, electrones, protones, etcétera, ¿no? Bien, entonces, esa es la idea central que está bajo la idea del compromiso ontológico. Y vean ustedes que, claro, en principio la idea sería que las discusiones metafísicas son discusiones que podemos resolver, entre comillas, por decir, calculando. O sea, nunca es así, pero, en fin, pero pareciera de entrada que es así, porque simplemente le dicen así, bueno, ya bueno, ¿cuáles son las teorías que están bien justificadas? Hacemos un listado, vemos entonces cuál es su estructura semántica, quiero decir, las regimentamos en lógica de primer orden, lo cual es una cosa, por decirlo así, que tiene que ver con una cuestión lógico, semántico, lingüístico, ¿ok? Y ahí está, eso es. No hay que seguir peleando en esto, no hay nada abstruso, no hay ninguna cosa peculiar en esto que estamos haciendo. No tienen ustedes que, claro, lo que está haciendo, alguien me hizo la pregunta la sesión pasada, cuando Quine propone hasta el 48,
una corriente, no es la única, pero por lo menos en Estados Unidos, donde enseña Quine era profesor toda su vida en Harvard, ¿no? Además les contaré que es muy probable que haya sido agente de la CIA, además, Quine, y que tuvo trabajo de campo como espía. Después les contaré más de eso, pero son así con las cosas que se saben después, ¿no? Hubo varios filósofos que en la época de la Segunda Guerra Mundial, entonces, bueno, tenían que involucrarse en cosas así, y entonces, bien, pero, que no quiero decir que esta filosofía la hacía, porque no es así, pero eh, o sea, estuvo metido claramente, abiertamente en cosas de criptografía, por ejemplo, sobre cómo descifrar códigos y cosas así, porque es un gallo bueno para la lógica, entonces lo usaban para ese tipo de cuestiones. Ahora, alguien tenía, perdona, voy a tener que filósofos de Shield. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es Shield? Perdón que yo sea tan ignorante de esas cuestiones, pero... Perdón, pero que yo lo puse, es de una serie, como de gente, de asuntos muy especiales, como de gente, es de Marvel, sí. Ah, no, claro, como superhéroes así. O sea, como, como superhéroes con traje, por así decirlo. No, mira, no está claro, pero parece ser que él tuvo que ver en técnicas de reclutamiento de gente. Entonces, claro, estaba en Harvard, era la principal universidad norteamericana, se supone que iban los alumnos más brillantes, entonces la tarea suya, entre otras cosas, era detectarlos y entonces reclutarlos para que sirvieran a la patria en la CIA. ¿Bien? Bueno, eh, volvamos a Coin. La cuestión entonces es que parece un método muy limpio, parece un método en donde uno simplemente lo que va a hacer es que tenemos que hacer una regimentación lógica de ciertas teorías. eh, la justificación de esas teorías no es pega del filósofo. El filósofo no tiene que decidir si acaso la mecánica cuántica es una teoría correcta o no. Eso lo hacen los físicos por métodos experimentales. Lo que hace el filósofo es que va a entrar después y va a decir, mira, en realidad, ya que esas teorías ustedes científicos han mostrado que son correctas, entonces yo lo que hago es que hago un trabajo de articulación lógica de la estructura de la teoría, y ahí está la metafísica. No hay nada más que hacer, digamos. O sea, eh, y bueno, el punto de cuando me fue, alguien me había preguntado el tema. El contexto polémico cuando Quine propone esto es el de filósofos neopositivistas, que tenían la idea de que todos los problemas filosóficos eran problemas que surgían por una mala comprensión de la lógica del lenguaje y que en particular pensaban que los problemas metafísicos son todos sin sentido. O sea que básicamente las discusiones metafísicas eran discusiones que surgían porque nosotros no entendemos la lógica de nuestro lenguaje. Y como no entendemos la lógica del lenguaje, según estos filósofos, entonces llegábamos a tener discusiones absurdas que no podían ser resueltas de ninguna manera. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en relación a la posición que tienen esos filósofos, o sea, Carnap, por ejemplo, del cual les hablaré muy poquito, pero hay una posición en metaontología que se asocia con Carnap hasta el día de hoy, ¿no? Que era un filósofo neopositivista, o sea, era un alemán, digamos, pero venía escapando de la Alemania de Hitler, junto con otros neopositivistas de la misma época, y que se asilaron en las universidades norteamericanas. Entonces, tuvieron mucha influencia ahí debido a eso, porque llegaron un grupo de gente muy competente, con un planteamiento de este estilo, y fueron culturalmente muy influyentes en el, especialmente en la filosofía norteamericana. Si van a otros lados no fueron un asunto tan importante, pero aquí sí fue muy importante. Entonces lo que hace Quine es que frente a esa gente dicen, no, viejo, si aquí no hay ninguna cosa abstrusa, no estamos, no sé, digamos, ¿no? Diciendo una sarta sin sentido. El que nosotros postulemos un tipo de metafísica es algo que se desprende de la misma ciencia que ustedes asumen que es una forma perfectamente legítima de conocimiento. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con que la relatividad general, por ejemplo, es una teoría adecuada para comprender y explicarnos los fenómenos de gran escala del universo? Bueno, si es así, entonces ustedes adquieren un compromiso ontológico con las entidades sobre las cuales esa teoría está cuantificando el sentido lógico. ¿A ustedes les parece que la biología molecular, por ejemplo, es una teoría muy adecuada para la comprensión de los organismos vivientes y de la vida en la Tierra, por lo menos?
bueno, la única que conocemos, bueno, entonces ustedes están también comprometidos con las entidades que son presupuestas por esa teoría. Bueno, no hay nada misterioso en esto que estamos haciendo, es una cosa perfectamente transparente y que se puede decidir además de una manera muy, por decirlo así, aséptica, de especulación incontrolable, irracional, de arranques poéticos, en fin, de tipo metafísico, simplemente si es que nosotros hacemos una adecuada regimentación de las teorías bien justificadas, y eso es una materia lógica, que es la cual, por decirlo así, nosotros podemos, entre comillas, calcular de cómo, cuáles son las regimentaciones adecuadas y cuáles no, y qué se sigue de qué cosa. ¿Okay? Entonces, todas estas son cosas que hablan, por decirlo así, entre comillas, a favor del método del compromiso ontológico, ¿no? Ahora, nunca la vida es tan simple, alumnos. Y estamos indicando, quiero indicar por lo menos dos problemas. Segundo, voy a darle poca importancia para no estancarnos en esto, pero por lo menos el primero sí quiero que lo veamos bien, lo había introducido la sesión pasada, pero quiero volver sobre él para asegurarme de que sea bien entendido. Cuando ustedes se fijan, ¿cuáles son los compromisos ontológicos que un filósofo como Quine, pero lo mismo pasa para otros filósofos que están inspirados por Quine en la misma época? Digo decirles que en particular la filosofía norteamericana, insisto que si ustedes van a Inglaterra, el asunto no es así, pero, o Latinoamérica, en Latinoamérica en la misma época también comienza a desarrollarse, por ejemplo, escuelas de filosofía analítica, en Argentina es muy importante. Bueno, pero Quine fue un autor extremadamente importante en los departamentos de filosofía norteamericanos. O sea, había mucha gente que estaba muy influida por Quine en esa época, especialmente él. Okay. ¿Qué problema hay con eso? Que si ustedes, conmigo, consideran qué cosas son las que, qué compromisos ontológicos son los que Quine considera aceptable, cada vez que aparecía algo, o por decirlo así, se presentaban ciertos enunciados que parecían traer consigo compromisos ontológicos a algo que no sea un objeto físico, entonces Quine decía, mira, en este caso, en realidad, no podemos confiar en esta apariencia, porque en realidad la estructura semántica verdadera, auténtica de este enunciado, no es la que aparece, sino que es otra distinta. Esto es, en todos los casos en donde nosotros teníamos compromisos ontológicos que podían resultar, ¿cómo decirlo?, incómodos para filósofos del tipo Quine, que usted es súper fisicalista, piensa que lo único que hay, lo que la física y la química dice que hay, lo demás es mitología. Entonces, cada vez que se postulaba alguna cosa que no encajaba aquí, lo que Quine sostenía era de que el enunciado en cuestión debía ser parafraseado por otro que sí pusiera de relieve su compromiso ontológico real, ¿no? Entonces, supongan ustedes que, ustedes lo ven aquí en esta lámina expresado de esa manera, supongamos que tenemos un enunciado A y tenemos otro enunciado que es A asterisco. Y se supone que A es el enunciado en donde aparentemente se tiene un compromiso ontológico con entidades que a uno le resultan incómodas. Y A asterisco es una paráfrasis del enunciado A, en donde ese aparente compromiso ontológico desaparece y el compromiso ontológico que se encuentra en A asterisco es un compromiso que resulta aceptable o, en fin, o no incómodo, tal como el que aparece en el enunciado A. Entonces, son dos enunciados que son, uno de ellos es una, entre comillas, paráfrasis del otro. ¿Qué significa que sea una paráfrasis? Significa que tiene el mismo significado. ¿Okay? Bueno, ustedes cuando tengan que hacer filosofía del lenguaje van a ver que hay larga en discusión filosófica acerca de qué es lo que debemos entender por el significado de una expresión. Pero por lo menos la idea sería la siguiente, que si tú tomas A y A asterisco, esos dos enunciados son enunciados que tienen las mismas condiciones de verdad. Con esto quiero decir que
son verdaderos y falsos en los mismos casos, que, por decirlo así, lo que establecen respecto del mundo, de manera que si lo que dicen sobre el mundo es el caso, la proposición es verdadera, es lo mismo, el caso que se haya asterisco, que correlativamente, junto con tener las mismas condiciones de verdad, en el sentido de que lo que hace verdadero o falso el enunciado es lo mismo, también se confirman o se desconfirman con la misma evidencia. O sea, el mismo tipo de evidencia experimental o de otro tipo, que son razones para aceptar el enunciado A, es también evidencia para aceptar el enunciado A asterisco, ¿no? Que el tipo de información que entregan a un sujeto racional cuando cree que A es verdadero, es el mismo información que entrega A asterisco a un sujeto racional cuando cree que es verdadero. ¿Bien? O sea, en ese sentido decimos que tienen el mismo significado. Recuerden que hay un pareo en sus condiciones de verdad, en sus condiciones de confirmación, en su contenido de información. Bueno, ¿y cuál es el punto aquí? Si ustedes se dan cuenta, esa relación de tener el mismo significado que lo que podemos desagregar de la manera en que yo le estaba diciendo, es una relación simétrica, ¿verdad? Es una relación en la cual se pueden encontrar dos enunciados, pero que no establece una jerarquía entre ellos. Si yo digo que dos enunciados tienen el mismo significado, eso significa que, por decirlo así, en lo que respecta a su significado, da lo mismo que yo, por decirlo así, considere ese contenido bajo A o bajo A asterisco, si después de todo están diciendo lo mismo, ¿no es cierto? Así, ¿cuál es el punto? Que dado que esa relación es simétrica, como digo, o sea, dado que hay asterisco tiene el mismo significado, que están diciendo lo mismo, la pregunta es, bueno, si de verdad es así, si de verdad tienen el mismo significado, si de verdad lo que están diciendo es lo mismo, ¿por qué tenemos que preferir A asterisco sobre A? ¿Por qué razón no podríamos decir lo contrario? ¿Por qué no podría decir alguien decirle, bueno, entonces, en realidad, yo pienso que A asterisco tiene compromisos aparentes, porque el que de verdad cuenta es A? Si toda la justificación para preferir A asterisco sobre A tiene que ver con el significado de los términos, no hay ninguna razón para preferir uno de los dos. Están a la par los dos. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que cuando Quine y otros filósofos preferían, por decir, A asterisco, suponiendo que esa es la paráfrasis que ellos preferían, lo hacían por razones que no tenían que ver con el significado. O digo, si se trata simplemente del significado de estos enunciados, tiene el mismo significado, tiene el mismo contenido, entonces da lo mismo cualquiera de los dos, si están diciendo lo mismo. Bueno, pero ellos preferían uno de ellos, ¿por qué? Por razones ontológicas. O sea, y este es el punto que estaba haciendo la sesión pasada. Son preferencias ontológicas previas acerca de qué es lo que hay en el mundo las que hacen de guía para que uno prefiera una paráfrasis por sobre otra. No es una cosa entonces que, por decirlo así, no es el examen aséptico, por decirlo así, esto no es una especie como de test químico, digamos, colocamos, por decirlo así, la matriz, echamos la cuestión aquí, bueno, y va a resultar lo que resulte según... No es eso lo que tenemos aquí. Tenemos preferencias ontológicas previas, que son las que guían la decisión para decir, mira, no debes preferir tú A como mostrando el compromiso ontológico, sino asterisco. La razón por la cual preferimos una sobre la otra está guiada porque hay una concepción previa acerca de lo que hay. Y de acuerdo a esa concepción previa, que además, digo, puede que haya buenas razones o malas razones o ninguna razón para esa concepción previa, ¿de acuerdo? Pero es una cosa aparte. La concepción previa es la que hace que uno entonces prefiera una a otra. A ver, Gabriela Dañín, ¿es Dañín o Dañín? Dañín, ¿no es cierto? Dañino. Pregunta, ¿a qué se refiere con preferencia ontológica? Bueno, a lo siguiente, ¿no? Yo les colocaba el siguiente ejemplo, la sesión pasada. Piensen ustedes el enunciado, la justicia es una virtud, ¿no? Que es un enunciado que si uno lo toma, tal como aparece en la superficie, tiene el nombre justicia, que es un nombre
que parece estar designando una entidad de carácter abstracto, no es un objeto físico, es una propiedad que pueden no tener ciertas personas, ¿de acuerdo?, en su carácter. Y tienen ustedes el enunciado: para todo X, si X es justo, entonces X es virtuoso. En donde la cuantificación, ese para todo X, ¿no?, lo que está haciendo es que tiene como valor su rango, sobre el cual son en principio personas, o sea, por si así, una clase dentro de los objetos del mundo, que son personas, que no son cosas que son difíciles de acertar para un filósofo como Quine, que cree que solamente hay cosas de las cuales trata la física. Obviamente que hay personas, digamos, dentro de las cosas que trata la física, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí la preferencia? Diciendo, bueno, supongamos que tienen el mismo significado. La justicia es una virtud, que todo justo es virtuoso, ¿ya? Supongamos que son dos enunciados que están expresando lo mismo, que tienen el mismo contenido. Entonces lo que me dice Quine es decirle: ojo, no tomas en cuenta el compromiso ontológico de la justicia es una virtud, sino que toma en cuenta el compromiso ontológico que nosotros adquirimos cuando decimos que todo justo es virtuoso. Ya, bueno, ¿y por qué? Quiero decir, si tiene el mismo significado, están a la par, dijo. O sea, la razón por la cual yo voy a preferir la paráfrasis de que todo justo es virtuoso es porque no quiero aceptar objetos, entidades universales, entidades abstractas como la propiedad de la justicia. Eso es lo que quiero decir con la preferencia, ¿no? A ver, alguien planteó la semana pasada el problema de los, que es un ejemplo también clásico, de la teoría de descripción de Russell. Entonces Russell dice: mira, tú puedes analizar la oración el chupacabras atacó de nuevo, como diciendo: mira, hay una entidad que es el chupacabras, que está siendo designada, y si es verdadero que el chupacabras atacó de nuevo es porque esa entidad atacó de nuevo, y si es falso que el chupacabras atacó de nuevo es porque esa entidad no atacó, ¿no? Pero en cualquiera de los casos estamos presuponiendo de que hay una entidad que está siendo designada cuando hablamos de el chupacabras, ¿ya? O uno puede analizarlo, esto, diciendo: mira, existe un X, tal que X es un animal que bla, 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 chupacabra, y es el único animal con esas características, las características que sean del chupacabra, y ese individuo atacó de nuevo. Oración que puede ser verdadera o falsa, y en caso de que sea falsa, lo que estamos diciendo, usted que está diciendo que hay algo que satisface cierta descripción, lo que estamos diciendo es que nada satisface esa descripción. Y tenemos esas dos formas de, entre comillas, entender el enunciado. Si tienen el mismo significado, entonces ¿por qué habría que preferir uno u otro? La razón de base es que hay que preferir la segunda, porque la segunda no trae consigo el compromiso con chupacabras. O sea, quiero decir, tenemos la convicción de que no hay chupacabras, ¿de acuerdo? De que son criaturas mitológicas o lo que sea. Cosa la cual podemos estar equivocados, naturalmente. Podría aparecer un chupacabra el día de mañana, qué sé yo. Y, no, nos atacan los chupacabras. Pero, bien. Dado que no hay chupacabra, entonces el análisis que tenemos que hacer del lenguaje tiene que ser uno que no presuponga la existencia de chupacabra. Lo que digo chupacabras vale para, no sé, para, en fin, para Pegaso, para la quimera, para, no sé, la gorgona, o en fin, cualquiera de estas cosas, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En el caso que está colocando para Quine. Bueno, Quine tiene una concepción ontológica en la cual no hay propiedades universales. Todas las cosas del mundo son objetos particulares y además de carácter físico. Entonces, claro, si tú asumes eso de entrada, vas a tener razones, dada esa ontología previa, para decir que los enunciados en donde tú presupongas para su verdad o falsedad de que tenga que existir propiedades universales, van a ser indeseables y va a preferir una paráfrasis en donde ese aparente compromiso va a desaparecer. No sé si, Gabriela, se entiende el punto, ahora un poco más. O sea, en el fondo, para Quine, nada, no existen los principios universales. Eso es como, en el fondo, No, es una viene cosa a quebrar. distinta. Lo que no hay son propiedades universales. Un Ya, principio universal es una proposición que tiene en su comienzo un cuantificador universal, y de eso hay montones. ¿Ya? ya, entonces las Lo que no hay cosas, son propiedades universales.
O sea, Entonces, ya, determinaciones de un objeto que por su naturaleza pueden estar instanciados en distintos objetos al mismo tiempo. Eso es ya. lo que... Entonces, las propiedades son netamente particulares de cada objeto y Ni son siquiera, respecto a lo que se ni, puede percibir por cuestión de los sentidos. claro, pero la idea es que las propiedades en cuestión es una forma de hablar de los objetos, ya Ya. sea agrupados, decididos de cierta manera, por su semejanza mutua, por la forma en que sea. Pero Quine es un nominalista. Pero de todas maneras él reconoce que existe algo previo al objeto mismo, porque así habla de esta concepción ontológica previa, que es que si yo reconozco un vaso, antes de reconocer que existe un cuenco de vidrio que está hecho de tal manera, con tales características, yo ya vengo con la preconcepción de que existe un elemento universal llamado vaso. No, esos son, para Quine, son conceptos de nuestra mente, formas que nosotros tenemos de agrupar las cosas, pero no hay propiedades objetivas. Como no puedo dedicarle a este tema ahora demasiado, Gabriela, te voy a pedir que te remitas al capítulo respectivo de Garrett, donde habla sobre propiedades, que es, déjame chequearlo nuevamente, pero capítulo 3, sobre universales y particulares. De eso es lo que estábamos hablando aquí, universales en ese sentido. Ya, perfecto. Bien, había una mano arriba hace rato de Nicolás, ¿no? No, perdón, Gabriel Astudillo. Sí. Dos cosas. Primero, en el ejemplo de la justicia es una virtud, tanto justicia como virtud sería incómodo porque serían como algo que es una propiedad universal, por así decirlo. Uh-huh. ¿Sí? Ok, sí, tanto justicia como Ya, virtud. Y lo mira, segundo... hay un pequeño punto ahí. Es mucho más incómodo para Quine la justicia, porque es un nombre. ¿Bien? Entonces, el otro es un predicado, y en general Quine, yo debería hablarles que el segundo problema tiene que ver con eso. También tiene ciertas preconcepciones contra la cuantificación de predicado. ¿Okay? Pero eso es un punto adicional. Pero especialmente el primero porque en principio Quine sostiene de que tenemos nosotros un compromiso ontológico con todo aquello que nosotros, sobre lo cual podemos colocar una cuantificación que se llama de primer orden. De primer orden es que es cuantificación en posición de un nombre. ¿De acuerdo? O sea, es el tipo de cuantificación que nosotros podemos introducir si tú, en una oración cualquiera, que aparece un nombre propio, sustituyes el nombre propio por una variable y la ligas por el cuantificador. Por ejemplo, si tengo la oración Sócrates es un hombre, yo puedo entonces, por decirlo así, sustituir Sócrates, saco Sócrates, dejo una X ahí, y puedo entonces inferir de que Sócrates es un hombre, que hay un X tal que X es un hombre. O, dicho en español más coloquial, hay un hombre. ¿Bien? Bueno, ese tipo de inferencia lo que te indica es que cuando digo Sócrates es un nombre, hay un compromiso existencial, y ese tiene que ver con que el nombre que aparece en el enunciado tiene que tener un referente. Cuando se trata del predicado es mucho más discutido. Por eso es que creo que tienes razón, las dos cosas son, por decirlo así, traen estos problemas, pero para Quine, especialmente el primero. Y otra cosa, perfecto. Y otra cosa que cuando él ve que hay un compromiso ontológico incómodo, como que habla, por ejemplo, de propiedades universales, entonces él trata de que ese compromiso ontológico desaparezca, pero que, si por ejemplo él dice, hay personas que son justas y estas personas justas tienen que ser virtuosas, en ese caso, él como que también, como que trata de hacer aparecer un nuevo compromiso ontológico, pero que al fin y al cabo es lo mismo. Mira, no es el mismo compromiso ontológico. Si te das cuenta, cuando digo que todo justo es virtuoso, para que esto sea verdadero, tú presupones simplemente que hay personas humanas, por ejemplo, o personas racionales, de las cuales tú puedes decir que son virtuosas o no son virtuosas. Que es distinto que si yo digo, mira, hay virtudes, en Ah, donde, claro. ¿Y en qué sentido entonces, entonces se generaría esto de la simetría? no, la simetría, la razón por la cual tú prefieres uno u otro, son razones ontológicas. Es porque Quine piensa de que no hay propiedades universales, que solamente hay objetos particulares. Y como
en la oración, la justicia es una virtud, aparentemente tenemos un compromiso ontológico con propiedades universales, entonces la idea sería que su significado verdadero, su significado auténtico, no es lo que parece cuando decimos la justicia es una virtud, sino que es lo que aparece cuando decimos que todo justo es virtuoso. Déjame hacerle un pequeño inciso sobre esto, que además, cada vez que se proponían estas paráfrasis, habían un montón de problemas asociados. O sea, aquí en particular ustedes pueden ver un problema asociado con esto, ¿no? Que en muchos casos las paráfrasis además no funcionaban, ¿no? Bueno, este ejemplo se los puse así a propósito, porque aquí ustedes pueden ver con cierta facilidad por qué razón, por ejemplo, esta paráfrasis no funciona. O sea, si uno quiere sostener que el significado, o sea, todo el contenido de lo que es afirmado cuando afirmamos que la justicia es una virtud, es lo que afirmamos cuando decimos que todo justo es virtuoso, eso parece ser falso. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, piensen ustedes que el caso de un tipo, ¿ya? Un sujeto, este es un sujeto posible, ¿ya? Supongamos que esta persona es súper justa, ¿ya? Pero extremadamente justa, o sea, siempre paga sus obligaciones, siempre está muy atento diciendo, no, en realidad esto no debo hacerlo porque podría cometer una injusticia. Pero el tipo eh, es un ludópata, ¿sabes? Y además es borracho, ¿no? Y además, no sé, digamos, ¿no? Es extremadamente intemperante y goloso para comer y beber, etcétera, ¿no? Pero cumple muy estrictamente sus obligaciones. Bueno, entonces, quiero decirles con eso, que una persona puede ser justa, pero sin embargo, debido a que tiene muchos otros vicios, podría no ser virtuosa, ¿de acuerdo? Entonces, si uno quiere decir que la justicia es una virtud, significa lo mismo que todo justo es virtuoso, bueno, viejo, tenemos un contraejemplo, no parece que no es lo mismo. Lo que estamos afirmando cuando tenemos que la justicia es una virtud, parece ser que estamos haciendo una afirmación acerca de la propiedad, el carácter de ser justo. No estamos hablando de la persona que es justa. Esa persona puede tener un carácter moral que está determinado porque tiene el hábito de la justicia, pero también podría tener otros hábitos muy reprochables, como digo, como ser ludópata, digamos, ¿no? Y además de eso, un tipo que es bien borracho, beodo, qué sé yo, ¿no? Obeso mórbido debido a su gula descontrolada, etc. Eh, entonces, digo, esto se daba en todos los casos en donde se presentaba una supuesta paráfrasis, que había toda una discusión ulterior diciendo ya, bueno, pero ¿la paráfrasis funciona o no funciona? Entonces nos faltaba el filósofo que decía, yo tengo un contraejemplo. ¿Ustedes se acuerdan me imagino que han visto diálogos socráticos, ¿no? Diálogos platónicos en que muestran a Sócrates con la actividad dialéctica? Bueno, eso mismo se sigue haciendo hasta el día de hoy, digo. Entonces un filósofo propone una cuestión y después salen 20 gallos después diciéndole, no, pero encontramos la llaguita, no funciona en este caso, contraejemplo aquí, contraejemplo acá. Y a veces las cuestiones se pueden separar y a veces no. ¿Okay? Bueno, eso pasaba todo el tiempo. ¿Okay? Entonces había mucha discusión filosófica, pero que tenía que ver con, bueno, ¿podemos parafrasear este enunciado de esta manera para evitar el compromiso ontológico con propiedades universales o no? Y este es un ejemplo en donde no funcionó la cuestión, ¿no? Claro, después con la evolución de la discusión filosófica, los filósofos fueron desconfiando más de lo que se puede justificar en virtud de, voy a decir, análisis lingüístico, de las estructuras semánticas del lenguaje. Pero de hecho, o sea, 20 años hubo discusiones sobre esto. Quiero dejarles enunciado el segundo tipo de problema que tiene la idea de compromiso ontológico en Quine, y que tiene que ver con algo que planteó Gabriel hace un momento, ¿no? O sea, para Quine hay un compromiso ontológico con todas aquellas entidades que se encuentran en el rango de los cuantificadores de primer orden, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los cuantificadores de primer orden? Son los cuantificadores que están ligando, nuevamente es jerga lógica, digamos, pero cuando digo todo o algún, estoy diciendo que es todo o algún X, que ese X ocupa, por decirlo así, una posición
que ha resultado de sustituir un nombre propio en principio, de algún individuo, como Sócrates, Platón, Aristóteles, el caballo bucéfalo, el gato Misifus. Bueno, hay una área de la lógica que se conoce como lógica de segundo orden o de orden superior, en realidad podría ser de orden más alto, pero en donde ustedes también tienen cuantificación, pero tienen cuantificación no sobre expresiones o sobre variables que sustituyen expresiones que están en posición de nombre o en posición nominal, sino que están en posición de predicado. ¿Mm? O sea, ven ustedes las siguientes inferencias que ustedes pueden ver aquí. Voy a ver la diferencia entre una cosa y otra. Si Misifus es un gato, ¿ya? Yo de eso puedo inferir, y esta es la típica inferencia que por ejemplo, tiene en mente Quine para decir que la oración Misifus es un gato tiene un compromiso ontológico. Porque si Misifus es un nombre auténtico que está haciendo referencia a algo, entonces se sigue que hay algo que es un gato, ¿no? O en jerga lógica, ustedes lo ven aquí, existe una X tal que X es un gato. Aquí la X ha surgido como, ha surgido porque he sustituido nombre Misifus por esta variable, una variable que es una letra X, y entonces estoy yo diciendo que hay un cierto X que satisface esta expresión, ser un gato. ¿Okay? Hay algo que es un gato. Bueno, fíjense ustedes ahora en la siguiente inferencia. Nuevamente la premisa es la misma. Misifus es un gato. Bueno, hay algo que Misifus es. Si ustedes se dan cuenta, seguramente esto les suena a ustedes perfectamente razonable, digamos. O sea, tan razonable como decir que si Misifus es un gato, entonces hay algo que es un gato, es inferir de Misifus es un gato que hay algo que Misifus es, ¿no es cierto? Ya, bueno, ¿qué es lo que tiene peculiar lo segundo? Que lo segundo es algo, un tipo de inferencia que presupone una cuantificación, no sobre, por decirlo así, gatos o objetos de los cuales vamos a decir con verdad o falsedad que son gatos, sino que estamos, por decirlo así, eh, considerando cosas que podemos decir eventualmente de un gato o de cualquier cosa. Estamos hablando de algo, y ese algo, que es algo que se encuentra en el dominio de cuantificación, es una atribución o característica o determinación que se puede atribuir eventualmente de Misifus o de cualquier otra entidad. Que pueden ser combinados además, o sea, así como yo puedo inferir de Misifus es un gato de que algo es un gato, y puedo inferir que que hay algo que Misifus es, yo también podría inferir que algo es, eh, hay algo tal que hay algo que es, ¿verdad? O sea, puedo combinar las dos cuantificaciones en una misma oración, aunque al fin sería extremadamente abstractiva, ¿no? Algo así como, algo es algo, ¿bien? Pero tal como a ustedes les suena esto, parece ser una inferencia que es lógicamente válida. Bueno, la lógica de orden superior trata sobre este tipo de inferencias. Y Quine las deja a un lado. Quine tenía una actitud, tampoco es el caso de meterme aquí, pero decía que no, que esta lógica de orden superior no cuenta. En algún momento también les contaré algo sobre la actitud que tenía Quine sobre la lógica modal. También Quine sabía la lógica modal entera no sirve, en fin, hay que dejarla a un lado. Con estas frases de eslogan que él tenía, en un momento dijo, la lógica modal ha sido concebida en pecado, ¿recuerdan? Y hay que extirparla de nuestra racionalidad. Y la lógica de orden superior decía, es un... no, ¿qué es lo que decía? Era teoría de conjuntos en piel de oveja, así como es un lobo en piel de oveja. Bueno, esto no es lógica de verdad, es otra cosa. Hay que sacarla de aquí, esto no cuenta. Ahora, claro, es re cómoda la cuestión, que yo sé, ¿por qué no cuenta? Porque hay cuantificación sobre propiedades, por eso, ¿verdad? Entonces, lógica de orden superior no cuenta para el compromiso ontológico porque de entrada estamos admitiendo de que hay propiedades que estamos atribuyendo a las cosas, ¿no? Bien, entonces, este es un segundo área en donde la concepción de Quine admite crítica, pero ustedes van a ver que en el artículo de Schaffer hay varias más, digamos, hay varias consideraciones adicionales acerca de la metaontología quiniana.
En resumen, entonces, la idea sería que la concepción de Quine acerca de la ontología es una concepción que parece ser extremadamente, por decirlo así, aséptica, en donde básicamente lo que vamos a hacer es un puro análisis lógico semántico del lenguaje, es una cosa que uno hace con una bata blanca, digamos, no estamos haciendo un experimento, y no es así, digamos, ¿no? Es algo que está guiado por ciertas preconcepciones acerca de qué es lo que hay en el mundo, para las cuales, para esas preconcepciones, si hay justificación, porque si no hay justificación es peor, digamos, pero si hay justificación, es justificación que es independiente del compromiso ontológico. Es más, nosotros, por decirlo así, aceptamos ciertos compromisos ontológicos y no aceptamos otros porque pensamos que el mundo está habitado de cierta manera y no de otra, ¿no? Entonces, bueno, si es así, lo que debemos hacer es considerar las razones independientes que un filósofo tenga para pensar que el mundo está habitado de cierta manera más bien que de otra. Y esa discusión es una discusión que no se va a resolver por compromiso ontológico, se va a resolver por otras razones. ¿Okay? Bien, entonces, como ustedes pueden ver, el problema con la posición de Quine es que Quine... perdón, voy a tener que volver a dejar de compartir pantalla, pero se me fue. Gabriela pregunta si no sería eso determinista. No es determinista. Determinista significaría decir de que hay ciertas leyes naturales que determinan la evolución de un sistema para todos los instantes futuros de una manera unívoca, dado el estado del sistema en un punto determinado. Y no, la concepción de Quine es una concepción fisicalista. Él piensa que solamente existen las entidades de las cuales versa la física, pero claro, si la física dice que hay procesos que son indeterministas, entonces hay procesos indeterministas. O sea, en fin, no hay ningún problema con eso. Y de acuerdo a la mecánica cuántica, hay procesos indeterministas. Por decirlo así, en la base, los procesos físicos son procesos en donde el estado del sistema en un instante no determina completamente el estado del sistema en los instantes siguientes. Lo que sí determina es un espacio de probabilidades, ¿no? Pero no determina exactamente cuál va a ser el estado del sistema. Y eso es, digamos, las entidades del mundo son entidades de carácter contingente, en donde hay un margen de variación. El punto es que lo único que hay es lo que la ciencia física dice que hay. Si la ciencia física, como te digo, dice que hay procesos que no están determinados, entonces no hay procesos que no están determinados, punto. Entonces, la idea sería que se requiere algo más de lo que está diciendo Quine, porque también las consideraciones sobre el compromiso ontológico de una teoría que estimamos bien justificada es una razón atendible para argumentación filosófica en ontología. A ver, Jorge Muñoz tenía una pregunta, tenía mano arriba, Jorge. Sí, profesor, quería preguntarle, es que no entendí muy bien como la diferencia en qué cuantifica la lógica de primer orden y qué cuantifica la de segundo orden. La de primer orden cuantifica sobre las cosas de las cuales decimos algo, de las cuales le atribuimos algo, como ser un gato, ser un perro, ser un caballo. La lógica de segundo orden cuantifica sobre las cosas que atribuimos a esos objetos. Como, por decirlo así, no estamos cuantificando sobre Misifus, Garfield, qué sé yo, de los cuales podemos atribuir tal o cuales cosas, sino que son los atributos aquellos sobre los cuales estamos considerando. Esa es la diferencia. Ya, perfecto, gracias. Bueno, entonces la idea sería, por supuesto que hay muchas veces en donde las consideraciones que tienen que ver con cuál es el compromiso ontológico de una teoría tienen importancia. Ahora, el punto es que no es el método para resolver los problemas metafísicos. Es una consideración que tiene que tomarse en cuenta junto con otras, ¿no? Vamos a hablar de esto un poco más adelante cuando hablemos de algunas consideraciones epistemológicas acerca de cómo hacer metafísica. Entonces, esto es el punto en donde conviene que veamos la alternativa que ha sido denominada de una manera general aristotélica. ¿Bien? Esto es lo que ustedes encuentran expuesto en el artículo de Jonathan Schaffer acerca de On What Grounds What.
y que ha sido denominado una metaontología o una metametafísica aristotélica, porque efectivamente Aristóteles expresamente lo que hace es lo que, bueno, se expresa aquí, ¿no? Ahora, no solamente Aristóteles, la verdad es que si ustedes ven cualquier teoría filosófica, ustedes van a encontrar con que una teoría filosófica está elaborando cierto tipo de tesis acerca del orden de prioridad entre distintas entidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esta llamada metafísica aristotélica? Es que en las discusiones ontológicas no está en discusión la cuestión acerca de si cierto tipo de entidades existe o no, sino que el problema es qué es ontológicamente prioritario y qué es ontológicamente derivativo, ¿no? La terminología que ocupa Schaffer en su artículo es qué es lo que funda, que es la manera en que se puede traducir ground al español. O sea, voy a usar esa manera de hablar. Cuando habla de fundación, de fundamento, estoy hablando de grounding y el ground. ¿Bien? Estoy haciendo mención a lo mismo que se designa con esas expresiones. Entonces, la idea sería una teoría ontológica no versa solamente de la especificación de qué es lo que existe, ¿de acuerdo? Para dejar fuera lo que no existe, sino que tiene que ver con cuáles son las cosas que dentro de lo que existe se encuentran en el nivel más fundamental y qué cosas en cambio son derivativas respecto de lo que es fundamental. Si ustedes recuerdan el ejemplo que yo les puse hace ya un par de lecciones atrás, acerca del contraste entre Armstrong y Lewis acerca de propiedades universales y posibilidades, bueno, ese tipo de contraste es el que tenemos aquí reflejado. Dos filósofos pueden estar aceptando la existencia de los mismos tipos de cosas, pero mientras que uno de ellos le asigna a una de estas categorías un puesto prioritario, el otro le asigna un puesto derivativo y viceversa. ¿Okay? Entonces, la ontología, en esa perspectiva, tiene que ver con la especificación de esas estructuras de prioridad, con la indicación de qué está primero, qué está después. Cosa que es lo que hace Aristóteles. Aristóteles, tanto en las categorías como en la metafísica, expresamente está estableciendo ciertas tesis acerca de prioridad ontológica. Entonces, Aristóteles sostiene que, por ejemplo, los accidentes son ontológicamente derivativos respecto de la sustancia. Su ser depende del ser de la sustancia, de la usía, pero la usía no depende del ser de la sustancia. En categoría, por lo menos, Aristóteles sostiene que las propiedades universales son ontológicamente dependientes de que posean instancias particulares. O sea que las propiedades universales ontológicamente son derivativas respecto de las sustancias particulares que pueden estar realizando esas propiedades universales. Aristóteles contra Platón sostiene en la metafísica que las entidades matemáticas, quiero decir, los números naturales, las figuras geométricas, los puntos, líneas, superficies y cuerpos de la geometría, son ontológicamente derivativos respecto de los objetos físicos. Eso es lo que sostiene Aristóteles en los libros 13 y 14 de la metafísica. Entonces, ustedes pueden ver que, claro, uno después puede estar en desacuerdo con lo que está diciendo Aristóteles. Schaffer, por ejemplo, él defiende una ontología de tropas. No sé lo que está defendiendo ahora, pero en fin, pero en los años 2000 tenía unos papers sobre ontología de tropas. Creo que eso es lo que él defiende. O sea, él no tiene la misma visión que tenía Aristóteles sobre qué es lo que es fundamental y qué es lo que es derivativo. Pero la idea es que lo que se está haciendo es especificar qué es fundamental y qué es derivativo, ¿no? Ahora, yo les diré a título personal que a mí me parece que es excesivo decir de que todos los problemas metafísicos son problemas acerca de prioridad ontológica. ¿Bien? Hay casos en donde efectivamente lo que está sosteniendo un filósofo es que hay un tipo de entidades que no existen. ¿Bien? Así pura y simplemente. No está diciendo que se encuentran más arriba o más abajo de la jerarquía ontológica, sino que no están simplemente. Pero
sí tiene razón, me parece, Schaffer, al decir que la mayoría, si ustedes quieren, de los problemas tienen que ver con estas cuestiones acerca de qué es prioritario y qué es derivativo. Entonces, la cuestión es, en esta concepción alternativa, como ustedes pueden ver, ¿cuál es el contraste con Quine? En Quine, la tarea es decir qué es lo que hay, y eso se hace mediante el análisis lógico-semántico de teorías bien justificadas. Pero básicamente la idea es, mira, hijo, los problemas ontológicos se resuelven cuando uno coloca algo ya sea en el dominio de lo existente o lo echamos fuera, como inexistente. La posición en la metaontología aristotélica es que tenemos aquí mucha más gradación intermedia. Hay veces en donde la cuestión no es que una entidad sencillamente no exista, sino que se trata de una entidad derivativa respecto de otra. Entonces, claro, no es una entidad fundamental, ustedes quieren, pero eso no significa que no exista. Significa que su ser viene dado, está determinado ontológicamente o es dependiente ontológicamente del ser de otras cosas que son más básicas. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de jerarquía ontológica, un problema peculiar ha surgido porque podemos estar designando varias cosas. O sea, les pido que presten especial atención a esto, porque en Schaffer, que es un excelente paper por lo demás, Schaffer esto no lo distingue. O sea, Schaffer habla de ground, y por ground entiende una cuestión genérica que puede, según la explicación que les voy a dar ahora, podría significar o fundación o dependencia ontológica. ¿Okay? Si ustedes van a la literatura, qué sé yo, en fin, o sea, no quiero extenderme en la literatura en todos los siglos de desarrollo filosófico, pero los últimos 50 años, ustedes van a encontrar con que las jerarquías ontológicas, las tesis acerca de jerarquía ontológica, muchas veces se han presentado por los filósofos como tesis acerca de la reducción de una entidad respecto de otra, o como tesis de superveniencia de cierto tipo de hechos respecto de otros, ¿no? O sea, quiero yo explicarles cuál es la diferencia entre estas cosas, en qué puntos hay puntos de enganche, qué es lo que tienen de proceso, en qué cosas se conectan entre sí, pero en qué puntos también se diferencian entre sí. Decir que un tipo de entidad está fundado en otro o es dependiente de otro. ¿Okay? También quiero explicarles los casos de eliminación y por qué razón hay casos en donde tenemos, por decirlo así, filósofos que efectivamente están sosteniendo de que cierto tipo de hechos deben ser eliminados, no reducidos, no fundados, en fin, eliminados, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Creo que el miércoles vamos a dedicarnos casi enteramente a esto. Entonces, vamos a fijarnos, primero que nada, en las dos relaciones de prioridad ontológica que son, por decirlo así, más claramente, más propiamente relaciones de jerarquía ontológica, en donde estamos estableciendo una prioridad, donde hay cosas que están primero y cosas que están después. Esas formas de relación son las que se han denominado grounding en inglés, en español la traducción más o menos estándar, o sea, yo sigo de los que más ha escrito en español, así que es la que yo he hecho, ¿de acuerdo? O sea, no sé de otros que la hayan traducido de otra manera, pero yo he usado fundación y más o menos apegado a la cuestión, ¿bien? Y lo otro es una relación que se llama dependencia y que traduce en inglés y dice dependence, ¿no? En alemán, como, en fin, por ejemplo, hay cosas acerca de la relación de dependencia ontológica muy bien hechas, ¿no? Que hace Husserl en las investigaciones lógicas, y Husserl denomina la relación que le está dando como Fundierung, ¿verdad? O sea, que tiene la misma raíz que fundación, pero lo que está designando Husserl cuando habla de Fundierung es lo que nosotros denominamos dependencia ontológica. ¿Eh? O sea, hay variaciones terminológicas. Hay filósofos que han usado el término dependencia, dependence, para hablar genéricamente de una relación que puede ser
tanto grounding como lo que vamos a designar aquí como dependencia. O al revés, hay filósofos que han usado el término grounding para designar algo que es genérico y que designa tanto lo que aquí vamos a designar como fundación como lo que vamos a designar como dependencia. Me temo que la manera en que Schaffer ocupa ground en el artículo que ustedes están leyendo, insisto, es un excelente artículo por lo demás, tiene este problema, que es genérico, digamos, o sea, lo que dice Schaffer no está claro si está hablando de lo que aquí vamos a asignar como fundación o como dependencia. Creo que las consecuencias básicas sí, son las mismas, no hay una gran variación entre las cosas, pero son cosas que tenemos que mantener separadas por las razones que les voy a indicar. Entonces, ya, para dejárselo enunciado, porque estamos ya más o menos en la hora, ¿cuál es la idea? ¿No? Decimos que un ente A funda el ente B, si solo si A es constitutivamente suficiente para garantizar la existencia de B. Esto es, A funda a B cuando la existencia de A determina automáticamente, o sea, garantiza, hace necesaria la existencia de B. O sea que la existencia de A hace que automáticamente exista B. Decimos que la entidad B depende ontológicamente de A cuando, ese es el contraste que estamos conociendo, B no puede existir sin A. O sea, no puede darse el caso de que B exista sin el complemento de la existencia previa de A. Pero A de por sí, si hay una relación de dependencia, no tiene por qué garantizar la existencia de B. Si existe A, puede que exista B, puede que no exista B. El punto es que B no puede existir sin A. Su ser, por eso, es dependiente de A. O en otras palabras, hay una relación tal que la base de dependencia A es constitutivamente necesaria para la existencia de B. ¿Okay? Ya, vamos a quedar aquí, pero en fin, la idea que vamos a darle es que hay una relación inversa, ¿de acuerdo? O sea, cuando tenemos fundación, la fundación es que la existencia de la base ontológica determina automáticamente la existencia de lo derivativo. Cuando tengo dependencia, la relación es inversa, ¿no? La base por sí misma no garantiza la existencia de la entidad derivativa, pero la entidad derivativa no puede existir sin su base. Vamos a quedar aquí y continuaremos el día miércoles. Así es que, Jorge, tenías la mano levantada, pero era de hace un rato, ¿no es cierto? No, es que, profe, quería hacer una como sugerencia, si fuera posible, que se abriera como un foro de preguntas para responder dudas sobre los textos, como Ya, para... me parece muy bien, Jorge. Yo espero hacerlo hoy día mismo. Bien, señores, vamos a quedar aquí y nos veremos el día miércoles. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, profesor, gracias. Adiós, profesor, muchas gracias.